Molt bé, benvinguts a aquest acte, del qual doncs, em plau donar-vos la benvinguda i sobretot agrair-vos la vostra presència, tenint en compte que avui doncs, hi ha una competència molt dura a fora i per tant té molt mèrit que, malgrat tot, estiguem tots aquí. Vull agrair també especialment doncs, als ponents, en primer lloc el doctor Jesús Ruiz Huerta, catedràtic d'Economía Aplicada de la Beata Rey Juan Carlos I. Bienvenido, Jesús, te agradezco tu esfuerzo y tu disponibilidad. I el doctor Alfred Pastor, del qual em plau també presentar-lo. El doctor Alfred Pastor és més vinculat al col·legiat de mèrit, és una persona que el podem seguir amb les seves publicacions a la premsa i que són d'aquells economistes, junt amb el Jesús Ruiz, que ens permeten presumir en els que ens dediquem a aquest ofici de l'economia per les seves aportacions i pel seu sentit comú en el tractament dels problemes que, com tots sabem, són força complicats. I dins d'aquests problemes ens trobem el del tema d'avui, que és la distribució de la renda i les desigualtats que aquest fet genera. I penso que és un tema molt interessant, de molta actualitat, i que no hem d'estar parlant bastant temps encara, perquè malgrat la recuperació l'equitat continua sent un gran problema i un gran repte. Bé, jo res més, passar la paraula a Maite, que farà la presentació dels ponents. Yo simplemente os agradezco muy sinceramente que a pesar de todo estemos aquí hablando de este tema. Maite. Gràcies. Bé, el grup de treball del col·legi, el grup de treball d'Economia Social, vam decidir realitzar un acte sobre la desigualtat, seguint un dels objectius que té plantejat el grup de posar sobre la taula un dels problemes econòmics i socials més importants, si no el més important, derivat i aguditzat per la crisi i la recessió que estem patint. També hem portat aquest tema a debat degut a la seva presència als mitjans. Alguns economistes han posat de moda, inclús mediàticament, el tema, creant debat entre economistes i acadèmics, entre ells, i, per exemple, en un diari de difusió nacional, el diumenge passat, trobem 2 articles sobre el tema. Un més centrat en una discussió acadèmica al respecte de les teories del Thomas Piketty i contrastades per un altre economista, i l'altre basant més en les diferències en les remuneracions salarials com a ampliació de la desigualtat de la renda. Per tant, en conseqüència, nosaltres pensem que el títol d'aquest acte i els ponents, que tinc l'honor de tindre al meu costat, esperem que ens il·lustrin, que ens donguin pautes sobre quina és la situació de la distribució de la renda, com la crisi econòmica ha ampliat aquesta desigualtat o no, i també quines conseqüències, però també quines pautes o quines serien les estratègies per fer reconduir o per fer que com a mínim no s'incrementi més aquesta situació. El nostre ponent, Jesús Ruiz Huerta Carbonell, és doctor en Dret i Economia, és catedràtic d'universitat, professor d'Hisenda Pública en la Universitat Juan Carlos I de Madrid, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Tiene experiencia tanto en docencia como en gestión. Es director del Instituto de Estudios Fiscales, vicerrector de Economía, vicedecano en la Facultad de Derecho de la misma universidad y director del Departamento de Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Como experiencia profesional ha sido director, como decía antes, del Instituto de Estudios Fiscales y coordinador líder del programa Eurosocial Fiscalidad de la Unión Europea. Tiene diversos premios y distinciones, el Premio Nacional de Investigación del Consejo Económico y Social, Premio del Consejo Económico y Social de España, doctor honoris causa de la Universidad Continental de Perú, etc. Aparte,
querría destacar que el profesor Ruiz Huerta participó y en el informe sobre la desigualdad, como director, perdón, en el informe sobre la desigualdad en España 2013 que dirigió, y que creo que en este momento ya están trabajando desde la Fundación Alternativas para elaborar un nuevo informe sobre la desigualdad. Este es un poco el currículum muy resumido del profesor Ruiz Huerta, y le paso la palabra. Bien, muchas gracias. Voy a dirigirme a ustedes en castellano porque tengo límites en el manejo del catalán. Lo siento, me gustaría hacerlo, pero no lo voy a hacer en este caso. Bien, vamos a hablar venía en el tren pensando sobre la reunión y la conferencia, y me decía a mí mismo, no deja de ser curioso e interesante que se plantee un tema como este, el de la desigualdad, en el marco del Colegio de Economistas. Es una cosa un poco ajena a las prácticas habituales, a lo que se hace, se discute, se habla en el Colegio de Economistas. Esta mañana, además, tuve ocasión de ir al Colegio de Economistas de Madrid a votar, porque eran las elecciones, y cuando estaba allá pensé, en este sitio, desde luego, una conferencia sobre la desigualdad no creo que encaje demasiado. Bueno, para mí ha sido un placer venir, agradezco mucho la invitación al colegio, señor decano, a Maite, que me ha invitado, y yo voy a contarles cómo planteamos nosotros las cuestiones de la distribución de la renta, cómo analizamos los problemas de la desigualdad y hasta qué punto nos parece que es un tema relevante y que cae claramente en el ámbito de la economía y debe ser tratado especialmente por los economistas. Estas son las preguntas que intentaría formular, intentaría contestar a continuación. Primero, una introducción muy breve sobre las cuestiones distributivas, alguna cosa sobre la crisis, algo sobre sistemas comparados, lo que ocurre o ha ocurrido en España, algunas explicaciones y conclusiones. La idea es contarles de algún modo qué es lo que está pasando con la desigualdad en el marco español, con alguna referencia también específica a Cataluña, y también en los sistemas comparados, sobre todo en el marco de la OCDE. Empezamos entonces con lo que llamaba las cuestiones distributivas, ¿no? Las cuestiones de desigualdad, las cuestiones de bienestar, son factores claves, forman parte de los principios básicos de las sociedades avanzadas. Desde luego las sociedades que forman parte de la OCDE en general están especialmente preocupadas por hacer efectivos estos principios a los que nos referimos con mucha frecuencia en el lenguaje común, como son el de la libertad, el de la igualdad, el de la justicia. De manera que cuando hablamos de igualdad y bienestar estamos pensando en ese tipo de factores que tienen su plasmación concreta en nuestras sociedades y, por otra parte, son elementos claves para asegurar la estabilidad social y la cohesión social. Yo creo que es muy difícil entender no solo el crecimiento económico, sino también el marco de seguridad individual que se ha desarrollado en muchos países europeos, sin que se hayan dado pasos muy importantes desde el punto de vista de control de las desigualdades y de avances en el terreno del bienestar, el aumento del bienestar de los ciudadanos. De manera que la importancia del tema a mí me parece que es incontrovertible y que merece la pena el dar algunas vueltas y de trabajar sobre la misma. Al mismo tiempo hay que reconocer, hablamos de conceptos que están alejados de la práctica ordinaria, son conceptos muy amplios, he hablado de principios antes, la igualdad, el bienestar. Esto ha dado lugar a una abundantísima literatura y, como señalo ahí, son conceptos complejos de definir adecuadamente, con contenidos multidimensionales que es preciso de alguna manera tener en cuenta para poder ajustarse a los mismos y ver qué es lo que pasa. Es muy difícil llevar a cabo la medición, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también lo apunto ahí, ¿no?
yo creo que hay una retórica en las manifestaciones en general de los políticos, de muchos agentes sociales, en el sentido de que todo el mundo está de acuerdo en que hace falta incrementar la igualdad, que hay que batallar contra la pobreza, que hay que disminuir las desigualdades. Pero a mi juicio hay todavía en nuestra sociedad, en la sociedad española, todavía mucha retórica y muy poco contenido. No hay una preocupación real por las cuestiones de la desigualdad. No hay una gran preocupación por saber cómo se mide esto y cómo se pueden plantear objetivos. Es verdad que en Europa esto empieza a preocupar y en general los problemas de la desigualdad, y si no, no se convocaría seguramente una mesa como esta, empiezan a preocupar a mucha gente, ¿no? Porque, por lo que acabo de decir hace un momento, porque son sustento del funcionamiento de nuestras sociedades y garantía de la estabilidad social. Por lo tanto, también es importante analizar esto de una manera lo más sensata posible para intentar ponerle cuerpo y evitar el exceso de retórica. Desde el punto de vista europeo, así como acabo de señalar que hay una cierta preocupación, pues vivimos en un mundo en donde lo que manda es la divergencia. Hay unas enormes diferencias entre los países que forman parte de la Unión Europea. E incluso estos son temas muy controvertidos. Tanto, por ejemplo, el que fue presidente francés, Sarkozy, como la canciller alemana se han manifestado en algunas ocasiones diciendo que hablar de una Europa social quizá no tiene mucho sentido. Incluso en alguna ocasión Sarkozy llegó a decir que hablar de derechos iguales en relación con temas como la igualdad y tal no tiene ningún sentido. De manera que es una polémica abierta y desde luego no existe consenso al respecto. Pero además entre los países también existen muchas diferencias. Y a todo eso hay que medir las dificultades de medición que acabo de señalar, definir bien los conceptos y luego aplicar los métodos adecuados. ¿Disponemos de información suficiente y adecuada? Pues ahí nos encontramos con muchos problemas. Los centros que producen los datos no pueden mantener durante un periodo largo de tiempo la misma metodología y tienen que irse adaptando. Lo que se suele hacer es utilizar distintas fuentes para intentar contrastar. Luego hay que tomar muchas decisiones para ver cómo se miden bien los fenómenos. En general se trata de una cuestión complicada en la que no me quiero detener ahora. El segundo aspecto al que me quería referir es el de la crisis económica. No hace falta que lo diga aquí, una crisis que se ha manifestado con especial virulencia en los países del sur de Europa, caída intensa de la actividad y el empleo, especialmente en algunos de los países del sur, en el contexto de modelos productivos difícilmente viables. En un contexto también de cambios intensos en el mundo en general y el estrechamiento de las relaciones. Desde otro punto de vista, en una primera etapa, como consecuencia de la crisis, hay una caída de la recaudación, de los ingresos públicos y, por lo tanto, si hay que mantener gastos, eso implicaba necesariamente el déficit público y ello dio lugar posteriormente, naturalmente, para combatir el déficit público en el marco de las políticas de consolidación, a recortar las prestaciones, a recortar los gastos públicos y a intentar incrementar los impuestos. Esa ha sido la receta seguida en España. En buena medida, como consecuencia de esas medidas, de las políticas seguidas, ha habido un aumento de la desigualdad y la pobreza, especialmente, repito, en los países del sur de Europa y especialmente en España. Una primera reflexión para pensar en la perspectiva comparada, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos de crisis anteriores? Hay también bastantes trabajos que han analizado crisis anteriores. No me voy a referir a la crisis de la primera mitad del siglo XX, a las más cercanas en el tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos decir? Hay trabajos interesantes. Aquí yo menciono un artículo muy interesante del profesor Atkinson del año 2013, en donde se llegan a algunas conclusiones interesantes a partir de la experiencia de crisis anteriores, ¿no? Por un lado, los sistemas de protección social en aquellos países en los que están establecidos de manera rigurosa han jugado un papel importante en la contención de la desigualdad en periodos de crisis económica. Los sistemas de aseguramiento, por ejemplo, pensemos en sistemas de pensiones, en sistemas sanitarios, etcétera, han jugado también un papel compensador significativo, incluso en periodos con políticas económicas muy restrictivas, como las que hemos vivido últimamente. Una característica adicional que señala Atkinson en su libro es que en general, por los estudios que hay, parece comprobarse que en los hogares con rentas superiores, con mayores ingresos, tienen más capacidad para salir antes de la crisis. A lo mejor la crisis o la recesión no ha terminado y, sin embargo, la recuperación de la posición
se produce más en sectores con ingresos superiores. Luego, en todo caso, también como cláusula de salvaguarda hay consecuencias y efectos distintos dependiendo de un montón de variables. Depende de los países, depende de las circunstancias, depende de los sectores, de los grupos, etc. A veces cuando intentamos medir la desigualdad utilizamos distintos indicadores. El Gini es el tradicional, que procede un poco es una derivación de la curva de Lorenz, pero no es el único. Hay muchos indicadores, hay indicadores estadísticos clásicos que nos sirven para medir la dispersión en los resultados de una determinada distribución. El Gini es un instrumento muy utilizado y muy divulgado, y por eso con mucha frecuencia es el instrumento casi, diríamos, preferido por muchos investigadores, ¿no? Hay un trabajo que a mí me gusta mencionar de un grupo de profesores de la Universidad de Leiden, en Holanda, que hizo un estudio a partir de la información de la que disponía sobre registros, bases de datos basados en encuestas y homogeneizadas en un proyecto muy interesante de principios de los años 90 del siglo pasado, que se llama el proyecto LIS, Luxembourg Income Study, una iniciativa de profesores de distintas universidades que se pusieron de acuerdo, contaron con el apoyo del gobierno de Luxemburgo y decidieron intentar recoger información estadística de distintos países e intentar buscar criterios para armonizar esas estadísticas y así permitir las comparaciones internacionales. Bueno, pues el estudio de Caminada y otros, al que me refiero aquí, llegaba a las siguientes conclusiones después de analizar con cierto detenimiento la información disponible en 20 países que estaban, 20 países de la OCDE que formaban parte de la base de LIS, del Luxembourg Income Study. Entonces, los resultados a los que llegan es que, utilizando esa información, se puede diferenciar entre el Gini, es decir, cuál es el indicador de distribución o de desigualdad en la renta de mercado, es decir, no tenemos en cuenta en la información de las encuestas la intervención pública y nos limitamos solo a lo que ocurre en el mercado, y luego hacemos el mismo ejercicio introduciendo los factores del sector público, tanto las prestaciones como los impuestos. Bueno, se toman estas referencias, solo una aproximación, alrededor del año 85 el Gini de mercado era 0,412. Recuerdo que el Gini fluctúa entre 0 y 1, cuanto más cerca de 1 implica mayor desigualdad. El Gini de la renta disponible, que es el que aparece en la columna siguiente, es el que resulta después de aplicar los elementos de intervención pública, sobre todo prestaciones económicas, pensiones, etcétera, e impuestos. Entonces ahí el Gini de la renta disponible alrededor del 85 pues era 0,285, lo cual quiere decir que había un efecto redistributivo, podríamos decir así, de la intervención pública en todos los países, como por otra parte es fácil comprobar a través de otros medios y otras estadísticas. El mismo ejercicio se hace para información correspondiente a mediados de los años 90 del siglo pasado y a mediados de la década anterior del siglo actual, y observamos algunas cuestiones interesantes, ¿no? El Gini de mercado crece en todos los casos, y el Gini de la renta disponible crece, aunque crece un poco menos. Por lo tanto, podríamos decir, parece que al menos en la muestra tomada hay un indicio de que la desigualdad tiende a crecer. Pero por otra parte, parece que además es bastante consistente con nuestro conocimiento intuitivo de lo que pasa en la realidad. Esta es otra información que nosotros hemos colocado de esta manera a partir del empleo de datos de la encuesta de condiciones de vida. La encuesta de condiciones de vida es una de las encuestas que hace Eurostat, por lo tanto, en este caso tenemos criterios homogéneos para hacer comparaciones internacionales, y da información sobre los ingresos de los hogares y las condiciones de vida de los hogares, cuáles son los bienes de los que se disfruta, etcétera, y otra serie de datos interesantes. Bueno, observando de nuevo distintos momentos temporales, trabajando con los datos los microdatos de las encuestas, pues llegábamos a esta conclusión. En general, entre el primer año de observación 85 y el último, hacia el entorno del año 2010, en la práctica totalidad de los países hay un crecimiento de los Ginis. Estamos viviendo también con Ginis, con diferencias entre países. Alguna cuestión que llama la atención, por ejemplo, que por otra parte era esperable, ¿no? Es que los países nórdicos tienen indicadores más bajos, el caso de Dinamarca, por ejemplo, o el caso de Suecia. Los anglosajones tienen indicadores más altos, como el Reino Unido
Estados Unidos o Canadá, y por otra parte los continentales, Holanda, Alemania, España, tienen una situación intermedia entre los dos casos. Si acudimos a un dato penúltimo, el índice de Gini en el año 2012, a partir de la información suministrada por Eurostat, en una presentación que hace de las encuestas de condiciones de vida de los distintos países miembros de la Unión, pues observamos que a la altura del año 2012 España era el segundo país en términos de desigualdad, digamos, con un Gini más elevado. Solo Letonia tenía algo más. Esto resultado de la aplicación de las estadísticas filtradas a través de Eurostat. Esto, entre otras cosas, también preocupado quizá a los gestores de las estadísticas para pensar si había algún problema de carácter estadístico al que me referiré a continuación. Bueno, algunas conclusiones. Parece claro que hay una tendencia al aumento de la desigualdad en la mayoría de los países ricos a través de este tipo de indicadores, pero de otros también, indicadores de distancia que comentaba anteriormente, los índices de Taylor, los índices de Atkinson, que también se aplican, dan resultados similares. Y hay distintos trabajos que confirman esa tendencia al crecimiento de la desigualdad. La desigualdad de la renta de mercado tiende a crecer más que la desigualdad de la renta disponible, y se puede decir en todo caso que las políticas redistributivas, con efectos distintos en los países, en algunos países más, en otros menos, compensan, amortiguan en cierta medida el crecimiento de la desigualdad de la renta de mercado. Algunas hipótesis para explicar por qué ese crecimiento de la desigualdad. Pues hay muchos argumentos, ¿no? Aquí hemos recogido algunos. Por un lado, el crecimiento de la desigualdad salarial, y eso a su vez se puede justificar o se puede explicar porque el progreso tecnológico, los cambios tecnológicos que hemos vivido a lo largo de los últimos años tienden a generar un cierto sesgo a favor de los trabajadores más cualificados, y eso repercute en su retribución, en su remuneración. Se produce una cierta segmentación adicional del mercado de trabajo. Luego, por otra parte, la misma globalización, el intercambio, las importaciones de países con salarios bajos introducen otro elemento que genera una cierta divergencia en los salarios pagados en los países de la OCDE. Y al mismo tiempo las medidas para flexibilizar el mercado de trabajo también abren el abanico salarial, tienden a aumentar. Es interesante porque en cualquier caso me pidieron que hablara de la desigualdad, yo hablo de la desigualdad. Obviamente el contrapunto es hablar de la eficiencia, ¿no? La equidad y eficiencia son los dos elementos a tener en cuenta. Yo pongo el acento ahora en la igualdad, sin perder de vista que obviamente hay argumentos de equidad que pueden justificar medidas flexibilizadoras del mercado de trabajo. Pero como es bien conocido y en eso trabajamos, hay que buscar cuál es el equilibrio adecuado, y no se puede hacer abstracción absoluta de los efectos que generan unas medidas u otras. El hecho de las reformas laborales últimas realizadas en España tienen impacto indudable, a pesar de que últimamente parece que salimos de la recesión, etcétera, tienen efecto indudable sobre los estándares de desigualdad, sin ninguna duda, de desigualdad salarial. Entre otras cosas también por la propia precarización del mercado de trabajo y el hecho de recibir salarios muy bajos. Bueno, el aumento de la desigualdad de las rentas de capital es un segundo factor. Parece que hay una concentración importante en los colectivos de renta alta. Es muy difícil de medirlo también. Ahí tenemos los trabajos de Piketty y su grupo, por cierto. Piketty es un representante de un grupo de economistas bien pertrechados y con abundante información, ¿no? Y luego, por otra parte, hay un elemento de más intensa desigualdad de los salarios que los salarios en el caso de la renta de capital. Y la tercera hipótesis explicativa sería el menor efecto compensador de las políticas públicas. Hemos perdido capacidad redistributiva, seguramente. Bueno, algunas cosas para entrar en la historia de España y dónde estamos a partir de los años transcurridos con anterioridad. Para preguntarnos de años anteriores, pues hay que recordar cómo en los mercados de trabajo no era fácil crear empleo estable. Nuestro país se ha caracterizado también por un peso muy importante de la contratación temporal. Luego, un elemento que aparece más oculto en fases de expansión es la vulnerabilidad de los hogares con ingresos bajos. Cuando llega un momento duro como el que hemos pasado estos últimos años, eso acaba desembocando en crecimiento de los estándares de pobreza y de exclusión. Y luego, por otra parte, hay una red de protección especialmente frágil.
Hay componentes que podríamos llamar estructurales, que pueden explicar el por qué se mantiene la desigualdad. Esto es algo que se viene diciendo desde hace muchos años. En un trabajo del año 1976, Malcolm Sawyer, que hace un análisis comparativo de países de la OCDE, dice que España es un país muy desigual, ¿no? Y a pesar de los cambios que se han introducido, pues la desigualdad parece que se ha mantenido, sigue siendo una característica importante a la altura del siglo actual, en el momento en el que estamos, ¿no? Los componentes que podríamos decir son estructurales, por un lado aluden a la concentración de rentas de capital, a la propia desigualdad salarial a la que ya me he referido, o a la limitada capacidad redistributiva de las políticas, ¿no? Bueno, parece que no ha habido un cambio muy significativo a lo largo de los últimos años, y ahora contaré con alguna estadística más por qué defendemos este punto. Parece que la desigualdad y la pobreza disminuyeron sensiblemente a partir de los datos que hemos podido utilizar en los años previos a los 90, pero en los años 90 parece que se produce un cierto parón en términos de evolución, ¿no? Durante los años de expansión, como antes comentaba, se mantiene la vulnerabilidad de una parte de los colectivos con menores ingresos, que se transforman después en pobreza en las épocas de crisis, ¿no? Y luego hay elementos adicionales que han echado más leña al fuego, si se puede utilizar esa expresión, como consecuencia del uso de la utilización de políticas de austeridad. Lo que se ha generado es un incremento de la desigualdad sin precedentes en el caso de los datos que manejamos en España. Algunas estadísticas, y las cuento rápidamente. Desde el punto de vista de la crisis, los datos que podemos obtener también de las encuestas de condiciones de vida nos da aquí una información sobre la evolución de la renta media por hogar en España y en Cataluña, y podemos observar que en esos 5 años, que suministra el Instituto Nacional de Estadística, se produce una disminución en los dos colectivos, en el caso de Cataluña claramente, desde una renta media por hogar de 33.000 en el año 2009, pues hasta un nivel de 30.000 en el año 2013. ¿Por qué utilizamos estos datos? Hay una cuestión interesante. El INE venía registrando los resultados de las encuestas de condiciones de vida hasta el año 2012, y a la vista de los resultados en parte siguiendo instrucciones de Eurostat, pues hizo una reforma de la información suministrada por las encuestas. Entonces intentó conectar los datos de los ingresos declarados en la encuesta de condiciones de vida con la información suministrada por la agencia tributaria y por la Seguridad Social, para intentar actualizar y poner al día. Esto generaba algunos cambios. Entonces lo que hizo, esto para los que trabajamos en este campo resulta muy inconveniente, porque tenemos una serie histórica y ahí se rompe la serie histórica. Pero bueno, lo que hizo el INI fue reproducir el mismo esquema hacia atrás. Entonces, cuando yo utilizo datos entre 2009 y 2013, estoy empleando esa información que ha suministrado el Instituto Nacional de Estadística. Algunos datos adicionales sobre la desigualdad. Una medida alternativa al Gini puede ser los indicadores de distancia. Comparemos lo que ingresa el percentil 80 con el percentil 20, o el quintil superior con el quintil inferior. Y el resultado es este. Es decir, se observa que durante los años de expansión, los que aquí recogemos, ¿no? Esta es información que viene también del INE y de las encuestas de condiciones de vida. Desde la mitad de los años 2000 hasta que se inicia la crisis se mantiene un cierto estándar de distancia. Esto quiere decir que hay 5,5 puntos más entre la retribución más alta y la baja, y sin embargo se produce una ampliación importante en los años de crisis, en el año 2008, 2009, 2010. Ahí el INE, de nuevo, siguiendo en parte instrucciones de Eurostat, introduce una variación, una modificación, y es computar también la renta imputada por alquiler. Es decir, el hecho de que las personas que no tienen que pagar un alquiler están en situación diferente, y por lo tanto es bueno intentar estimar cuánto significa en términos de renta. Este es un tema muy polémico que daría mucho que hablar, porque no está garantizado que el hecho de contemplarlo implique una mejora en el bienestar de aquellas personas que lo tienen. Es decir, yo tengo una casa a lo mejor y me imputan una renta, pero con esa renta a lo mejor no puedo vivir, ¿no? Porque no tengo otros medios, otros ingresos, ¿no? Pero bueno, en la medida en que esta información se suministra, pues ahí podemos ver
los indicadores de distancia son menores cuando tenemos en cuenta la imputación de la renta. Esta es la evolución del Gini, sigue una pauta de comportamiento similar, hay un crecimiento fundamentalmente desde el año 2008 en adelante. Esto es información sobre desigualdad en comunidades autónomas en el año 2013, ya con la nueva metodología. Bueno, los casos de Melilla y Ceuta son casos típicos de outlier, no tienen mucho sentido, pero en general, respecto a la media, por ejemplo, Cataluña daba un Gini un poco más bajo. Bueno, la media también, en este caso, sería seguramente media aritmética simple, por lo tanto, tiene un valor representativo limitado. Si hacemos una perspectiva hacia atrás, una visión a largo plazo, para hacer el seguimiento tendremos que acudir a distintas fuentes, porque no hay una fuente que sea continua, como pasa en otros países. Entonces aquí se han utilizado distintos instrumentos. Por ejemplo, la encuesta continua de presupuestos familiares, la primera versión de la encuesta continua para los años que transcurren entre el 85 y el 95. El POGE es un panel de hogares de la Unión Europea. Después hay, de nuevo, el INE retoma las encuestas, pero con unas muestras superiores y más verosímiles. Luego está la encuesta de condiciones de vida y luego la encuesta de condiciones de vida nueva, es decir, la reforma que introduce el INE a partir del año 2013. Ahí podemos ver cómo la desigualdad se mantiene más o menos hasta los primeros años 90. Hay un crecimiento en la crisis económica de esos años, del 92 al 94, por lo tanto hay un efecto que parece claro en términos de desigualdad. Luego hay una cierta estabilidad en la etapa de expansión, no se recuperan los niveles previos y desde luego lo que sí se observa es un crecimiento claro en la crisis desde el año 2008 en adelante. Incluso si se utiliza, ahí hay las dos mediciones, la del año 2009-2013 y la que transcurre desde el 2012 al 2004 a 2012. Hay un aplanamiento leve de la pendiente, pero en todo caso crece la pendiente, por lo tanto parece claro que la desigualdad se mantiene. ¿Qué implicaciones? Queda poco tiempo, me parece. Por un lado, podríamos hablar de pérdida de bienestar social como consecuencia de ese efecto negativo sobre la desigualdad. No me voy a detener mucho en esto. Nosotros podemos introducir medidas del bienestar social. Hay distintas propuestas. Nosotros hemos utilizado a veces una muy elemental. Cuando hablamos de bienestar de las sociedades, muchas veces decimos el PIB per cápita de las instituciones. Por lo menos introduzcamos un elemento de reparto de ese PIB. Según esos datos, en la crisis el bienestar en España habría disminuido, pero ahí no me voy a detener demasiado. Hay un segundo impacto sobre rentas medias, un tema de enorme interés y actualidad en Europa y en Estados Unidos. Uno se pregunta qué pasa con las clases medias, las clases medias soportan los estados de bienestar, ¿cómo se puede medir eso? Pues parece que forma parte, como tantas otras cosas de las que he comentado anteriormente, del ámbito sociológico y desde la economía tendemos a decir, no, esto me parece que son temas de mucha envergadura y me parece que tiene todo el interés que se estudien desde la economía. Una implicación adicional es la caída de las rentas bajas y aumento de la pobreza, y otra es qué va a pasar, ¿no? Ahora que vamos a salir de la recesión, volvemos a un estándar, vamos a conseguir un estándar mejor en términos de desigualdad, en términos de pobreza, van a disminuir los datos de pobreza y desigualdad. Bueno, para medir... no, me faltan aquí, no me ha sacado. Bueno, voy a tener que recortarlo. Bueno, porque no me ha salido. Bueno, estos son los duendes que atacan a las presentaciones. Bien, antes de eso, nosotros habíamos hecho un ejercicio que lo planteaba en una transparencia para intentar medir lo que ocurre con las clases medias. Se puede decir que hay una cierta... se está produciendo una cierta polarización, porque claro, detrás de este movimiento hacia la desigualdad, ese aumento de la desigualdad, hay una preocupación que se plantea en las sociedades. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a una sociedad muy segmentada, a una sociedad muy polarizada? Tenemos ejemplos, ¿eh? Tenemos ejemplos. Desde luego uno viaja a América Latina y se da cuenta de que allí lo que predomina es una sociedad muy polarizada.
Están los ricos y los pobres, hay poca clase media. En Estados Unidos es distinto, pero hay también una segmentación potente. Los indicadores que manejamos y manejan los colegas americanos en general de desigualdad y de pobreza son más altos que los que existen en Europa, ¿eh? Eso suele ser pauta habitual. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio, que es el que no se ha recogido ahora, que consistía en, a partir de la información que tenemos, de las encuestas de condiciones de vida, cogemos un periodo de tiempo del año 2007 al año 2012 y medimos 3 colectivos. Unos, los que tienen una renta inferior al, creo que es el 70% de la renta mediana, que es el elemento que se toma como referencia. Otro que serían los que están entre el 70 y el 150 o el 200, que sería un poco expresión de la colectiva intermedia, y los que están por encima de esa cuantía de porcentaje de renta media, ¿no? De renta mediana. Entonces, lo que observamos en el ejercicio que hemos hecho es que, a diferencia de lo que pasa en otros países, en otros países hay movimientos, pero quizá no tan intensos, es que en el caso de España se produce un movimiento importante desde lo que hemos llamado los colectivos intermedios, las rentas medias, hacia las rentas bajas. Se mantienen las rentas más altas, hay una pequeña disminución, pero por ejemplo si el colectivo de rentas medias era el 36%, perdón, el 40%, pues se rebaja en 4 puntos o más, 5 puntos, y pasa a renta baja. O sea, es solo una aproximación, ¿verdad? Pero nos da una idea muy gráfica y muy interesante de que hay un desplazamiento hacia los sectores inferiores. Bueno, aquí lo que hacemos es intentar medir la pobreza y la exclusión social. Bueno, como era de esperar, también la pobreza y la exclusión social crecen. En la Estrategia 2020, la Unión Europea ha marcado como objetivo controlar el índice que llama AROPE, que es el índice de riesgo de pobreza y exclusión social. El AROPE es el que se recoge en color azul y está formado a su vez por 3 indicadores, que nos da un poco idea de lo que está pasando con ese concepto un poco vago de pobreza y exclusión social. Por un lado, en la parte inferior, en verde, se recoge un índice de privación, de carencia material, sobre un conjunto de ítems, de elementos que tienen, se supone, la mayoría de las viviendas, pues calefacción, acceso al agua caliente, posibilidades de comer de una manera razonable, etcétera. Cuando se producen 4 carencias, entonces consideramos que ese hogar en donde se produce la carencia tiene un problema de carencia o de privación. Entonces podemos obtener el índice de privación sumando todos los hogares en los que se produce este elemento. En este caso, como podemos ver, no parece que haya un problema muy grave si comparamos con otros indicadores. El de color morado recoge un indicador de intensidad laboral. Ahí lo que se mide en los hogares, y se pregunta en los hogares, es cuál es la utilización de la capacidad de trabajo que tiene el hogar. Es decir, si hay varios miembros con capacidad de trabajar, pues se les pregunta cuánto trabajan. Y si no llegan al 20%, entonces se dice que es un problema, hay un problema de baja intensidad laboral. Por supuesto, en el caso de parados, esto forma parte de este colectivo. Ahí se puede ver cómo este indicador, que no es tampoco tan grande como el de pobreza, que es el tercero, pues crece mucho precisamente en la época de crisis, ¿vale? De recesión. Y el siguiente, el de color rojo, es el indicador de pobreza relativa. La pobreza relativa, antes lo insinuaba, se mide como el 60% de la renta mediana equivalente. Es decir, se ordenan a los países y todos aquellos que no alcanzan ese umbral, 60% de la renta mediana, se considera que son pobres. Conclusiones. El índice es discutible, nosotros lo hemos discutido en alguna ocasión porque quizá es demasiado vago. Está recogiendo el índice azul las situaciones de las personas que tienen cualquiera de los 3 problemas, o privación, o baja intensidad laboral, o pobreza, y por supuesto los que tienen I también, ¿no? Entonces aquí estamos introduciendo a mucha gente, pero bueno, el indicador nos dice, ese es el indicador que se ha manejado en ocasiones, del 25-28%, casi una tercera parte de la población tendría problemas de pobreza y exclusión social según esa información. Bueno, aquí hay un ejercicio también tomado con la base de datos que nos da el INE, en donde se compara la situación de la media de España con Cataluña, ¿no? Y ahí podemos observar que en general
hay comportamientos distintos. No deja de llamar la atención, por ejemplo, especialmente en el caso de Cataluña, esa disminución en el año 2013, o sea, ese ajuste ha podido tener más repercusión en algunos territorios que en otros. Y en todo caso, cuando hablamos de Cataluña, los indicadores tanto de pobreza como de intensidad laboral y también del AROPE, de riesgo de pobreza y exclusión social, son más bajos. No ocurre igual con el indicador de privación, pero bueno, la diferencia es relativamente pequeña. Aquí se me ha perdido otro que no sé lo que era. Otro indicador que nos da una idea, decía, hay elementos intuitivos que nos dicen que las cosas no van muy bien desde el punto de vista de la desigualdad y de la pobreza, ¿no? Y uno es el de los hogares sin ingresos, ¿no? A partir de la encuesta de población activa se puede obtener esta información. Y ahí se puede ver cómo desde el año 2007 hay un crecimiento enorme de los hogares. Es verdad que los porcentajes no son muy altos, pero ya es todo un dolor el ver el porcentaje de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos. Lo que explica también pues, la generación de subterfugios medios para atender la situación de sectores que antes no estaban siendo atendidos por los servicios sociales. Y un rasgo nuevo, que no deja de ser interesante, a partir de la encuesta de población activa, podemos comprobar cómo ocurre también que la tasa de paro, si descomponemos la tasa de paro, que sería la línea azul, teniendo en cuenta el paro de la persona que es referencia del hogar, el responsable del hogar, y los hogares donde todos los activos están en paro, pues podemos observar una característica peculiar e interesante, ¿no? Y es que en la crisis de los años 90 hay un crecimiento importante del paro y un crecimiento relativamente importante también del paro del responsable o de referencia del hogar, de la persona de referencia. Y en la crisis actual este crecimiento es todavía más intenso, ¿no? De manera que por eso hablamos de la pérdida del colchón familiar. Se plantea un problema muy serio. Estamos hablando de una tasa de paro del responsable o de la persona de referencia en el hogar del más del 20%, del 20 y tantos %. Eso es un elemento más a tener en cuenta a la hora de valorar qué es lo que ha pasado. Ya terminando, por hablar un poquito de las causas para el caso español. Desde luego en España un factor claro y dominante es el paro, es un problema diferencial que tiene que ver desde luego con la estructura productiva, las dificultades, antes comentábamos algo de la cuestión general, problemas formativos, no se han resuelto bien los problemas de educación y de formación profesional, la economía pivota demasiado sobre sectores muy cíclicos, sector inmobiliario, sectores servicios, etcétera. Es difícil crear empleo, en definitiva, y cuando se crea, pues no es empleo de gran calidad, ¿no? El número de desempleados es muy elevado, cualquier comparación con el exterior así lo pone de manifiesto. Y luego hay elementos ahí de carácter de intermediación, como los empleos de bajos salarios. Este es un fenómeno que se producía ya en sociedades anglosajones hace tiempo y desde luego ahora claramente en España, es decir, aquellos trabajadores que no llegan al umbral de pobreza, por lo tanto se califican como trabajadores pobres, ¿no? El nivel de renta que obtienen pues es muy bajo, y las prestaciones por desempleo, cuyo grado de cobertura ayer se comentaba que había bajado sensiblemente. El segundo elemento son las diferencias salariales, a las que ya me he referido. Hay diferencias importantes entre salarios medios y altos, hay poca movilidad ascendente, y luego es verdad que las diferencias salariales se redujeron en la etapa expansiva, pero desde el año 2007 se han incrementado. Y una parte final antes de las conclusiones, que se refiere a lo que podríamos llamar los límites de la acción del sector público en esa faceta de redistribución, ¿no? El sistema tributario cada vez es menos redistributivo, tiene menos capacidad para compensar el efecto desigualador que parece que se produce en los mercados. Por un lado, los impuestos están muy concentrados en bases imponibles, en objetos imponibles muy controlables, fundamentalmente rentas de trabajo, pero también rentas del consumo. Y además los efectos de los impuestos indirectos tienen un componente de regresividad importante. El IRPF ha perdido capacidad redistributiva por múltiples razones y tiende a disminuir su papel junto a problemas que están también presentes en el mismo. El tratamiento que da el IRPF a las rentas según su origen o las que da a la utilización de la renta también son diferentes y generan nuevas inequidades y elementos ahí de desigualdad, porque también el tratamiento fiscal de las rentas de capital. Luego el factor fraude fiscal y la corrupción es elevado,
y el acceso al fraude y a la corrección también es desigual y genera también elementos de distorsión. En segundo lugar, hay una cierta capacidad también limitada de las prestaciones. El efecto redistributivo no es tan elevado como en otros países. Hay estudios muy interesantes que se han hecho en la OCDE, tanto de prestaciones económicas como de gastos en especie. Y realmente el efecto generado en algunos países del norte de Europa y del centro es bastante mayor. Las diferencias son importantes en términos de prestaciones, en términos de territorios, en términos de colectivos y hogares afectados, y en todo caso sí es importante reconocer que al menos sobre el papel y al principio de la crisis y durante la crisis, tanto el gasto en pensiones como el sanitario y el de carácter educativo tienen un impacto redistributivo. Hay un trabajo interesante de la OCDE del año 2012, de Berbis y otros, en donde se analizan los efectos redistributivos de los gastos en especie. Sanidad y educación juegan un papel importante. Esa perspectiva defendida en Europa de la universalización de los servicios también se justifica desde el punto de vista de la combate a la desigualdad. Los efectos de la crisis es que ha habido quizá más extensión de prestaciones. Pensemos en ayudas a aquellos sectores y aquellos colectivos que no tenían ningún tipo de ingreso, y una caída también de la capacidad redistributiva. Los recortes de los gastos han tenido un efecto negativo, sin ninguna duda. Ayer veíamos en un trabajo que acaba de publicar el IBIE, que es el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, junto con la Fundación del Banco de Bilbao, en donde señalaba que el recorte de gastos se ha elevado hasta el 22% más o menos entre el periodo de crisis, ¿no? Ha habido un recorte de gasto de una enorme envergadura, y concretamente en Cataluña ese recorte ha sido mayor. Eso obviamente tiene repercusiones también. Si decimos que tienen efectos redistributivos, desde la óptica de la igualdad, sin ninguna duda, hay también un efecto. Y luego, esto se ha vivido más en algunas comunidades que en otras. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los procesos de privatización más o menos encubierta tiene también efectos redistributivos. No me refiero tanto a la gestión privada de algunos centros, cuanto los fenómenos que se han dado de una externalización abusiva de determinados servicios cuando no hay, probablemente no haya tanta justificación, ¿no? Eso genera también efectos, ¿no? Para terminar, por un lado, constatar que toda la información disponible, la inmensa mayoría de los trabajos consultados están de acuerdo en que hay una tendencia a la desigualdad y la pobreza en general en la OCDE y también en los países del sur de Europa. En el caso de España parece que también he aportado algún elemento que nos invita a pensar que es muy difícil salir de esta situación porque hay un componente estructural muy fuerte y hay un riesgo de mantenimiento. A pesar de que la política fiscal produce un efecto de compensación a través de transferencias o a través de gastos en especie, esto en los últimos años parece que ha disminuido, y además a eso hay que sumar que vivimos en un mundo en donde está mal pagar impuestos encima, además, ¿no? Es decir, que esto es lo que les pregunto siempre a mis alumnos, ¿no? Bien, vamos a seguir bajando impuestos, pero entonces no pidáis prestación, no pidáis gastos en especie. No llevéis a vuestros niños a la asistencia de urgencia, porque eso no está contemplado. Pero esta es la moda, ¿no? No hay partido político que no ofrezca nuevas disminuciones de impuestos, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora de que por lo menos lo planteemos con un poquito más de seriedad, ¿no? Yo no digo que haya que subir los impuestos, pero sí que hay que aclarar a la gente que los impuestos sirven para financiar servicios públicos. Y entonces que esos impuestos tienen que estar bien diseñados, y los servicios públicos también tienen que estar bien diseñados. Por eso también, como habíamos puesto en el título de las propuestas, no me atrevo a hacer muchas propuestas, pero he incluido esa pequeña frase al final, ¿no? Es muy difícil cambiar el modelo distributivo. Desde mi punto de vista, como requisito casi sine qua non, teniendo en cuenta los costes asociados a la recesión, yo creo que hay que intentar recuperar los servicios públicos, lo mejor de los servicios públicos, como primera posición. Y luego seguramente, no sé cuál es el marco, nosotros tenemos una experiencia muy rica que además ha tenido su éxito en el contexto comparado, hablado de los pactos de la Moncloa o de los pactos de Toledo. Hay posibilidades para que pensemos en una vía, pactos de ciudadanía, me parece que tiene más sentido, ¿no? Son ciudadanos, en Europa por lo menos, los que disfrutan de los servicios públicos universales, pero también los que pagan impuestos. Por tanto, no hay que exonerar a la gente de pagar impuestos, hay que aplicarle el impuesto adecuado. El principio de generalidad, que es un viejo principio de la imposición, a mí me parece que es elemental, porque cambia la perspectiva. Si yo tengo obligación de
pagar impuestos. Aunque después haya motivos circunstanciales para no pagarlos, entonces yo soy titular de derechos. Si no pago impuestos, no soy titular de derecho, y profundizamos la segmentación y la polarización, porque hay unos que pagan impuestos y financian a los que no pagan impuestos. A mí esto me parece muy peligroso, ¿no? Y tenemos experiencia en sistemas comparados, ¿no? Y nada, para terminar, aparte de esta propuesta un poco utópica, pero en la que creo, ¿no? De ver un poco pacto sobre el alcance de los servicios y su financiación, a lo mejor también, como se ha propuesto en el marco anglosajón, ¿no? El candidato laborista ha propuesto hace algún tiempo ya las medidas que han llamado de redistribución. Un poco la filosofía es, si los mecanismos fiscales tienen limitaciones, ¿por qué no vamos a los procesos de formación de rentas en la etapa anterior en los mercados? Bueno, a eso lo han llamado predistribución con este palabra, ¿no? Es una sugerencia de un profesor de la Universidad de Harvard, me parece, que se llama Hacker. Con lo cual el primer ministro británico ha hecho sus bromas a propósito del que propone la historia, ¿no? Entonces, pero bueno, esto a mí me lleva por lo menos a pensar en las medidas de regulación de los elementos de mercado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bé, a continuació, el professor Alfredo Pastor, catedràtic de Teoria Econòmica, ha estat professor de l'Economics Boston University, ha estat president a ENER, conseller del Banc d'Espanya, director de l'Institut d'Empresa Familiar, secretari d'Estat d'Economia. Actualment és professor ordinari a l'IES i també té la càtedra d'Economies Emergents del Banc de Sabadell. Alfred. Bueno, buenas tardes. Lo haré en castellano por referencia hacia Jesús, y también porque cuando nosotros éramos pequeños y jugábamos a maestros también lo hacíamos en castellano, para que se viera que era un asunto serio, que no era una cosa. Estoy muy contento de ver que en el Colegio de Economistas nos ocupamos de estas cosas, porque yo creo que es parte de nuestras obligaciones, y además porque los economistas sabemos bastante de este asunto, de la redistribución, y en general somos relativamente modestos, porque sabemos hasta qué punto son asuntos complicados, difíciles, en los que al final juegan mucho las preferencias de la gente y no se pueden hacer grandes afirmaciones. De manera que estoy contento de que nosotros aquí también nos ocupemos de estas cosas. Como no tengo mucho tiempo, voy a seguir el consejo de aquella editora de The Economist, que le daba a sus redactores. Decía, primero simplificad, luego exagerad. Empezaré simplificando, diciendo que el punto de vista convencional sobre esto de la redistribución, y estoy simplificando, ya lo he dicho, es un poco el que ha expuesto Jesús en su presentación anterior. España es un país desigual, tiene una desigualdad creciente. Por consiguiente, el corregir la desigualdad tiene que ser un objetivo prioritario, y el instrumento principal para corregir esa desigualdad es la redistribución. Y a mí esta visión no es que me parezca mala, ni mucho menos, pero me parece, en cierta forma, insuficiente en la práctica. Y daré tres motivos de preocupación. El primer motivo es que la preocupación por la equidad nos ha llevado a hacer unas barbaridades tremendas. Me referiré solo a una, que es el AVE. Con la frase aquella de es que nosotros no nos merecemos un AVE, hemos puesto AVE en todas partes. A esto le llamamos cohesión territorial, pero desde el punto de vista, cualquier punto de vista que se mire, es una barbaridad. Es decir, ha sido un gasto de consumo que va a estar pensado, no de inversión, no tiene nada, de inversión es consumo, muy agradable para quien lo usa, pero es consumo, y que vamos a ir pagando durante muchísimos años. De modo que el énfasis en la equidad yo creo que puede llegar a ser excesivo. Un segundo motivo de preocupación es que no somos, desde
luego somos un país muy desigual y tal, pero el gran problema que hay gente que ve es que nosotros no podemos mantener nuestro estado de bienestar. Y esto no tiene nada de teórico, no es un pensamiento abstracto. Yo he tenido la suerte de hablar mucho con este economista que ustedes conocen igual que yo, que es Miquel Puig, que se preocupa mucho por estas cosas. Y además siempre las justifica con datos. Y él ha hecho unos cálculos en los que viene a decir que un mileurista, que es mileurista toda la vida, genera un déficit de su pensión que es aproximadamente el 50%. O sea, lo que al final percibe como pensión, teniendo en cuenta los años que trabaja, su esperanza de vida, etcétera, etcétera, lo que percibe como pensión es el doble de lo que ha aportado en concepto de impuestos. Bueno, este resto lo paga alguien, lo pagan los que tienen sueldos más altos. En sus cálculos, el que tiene un sueldo de menos de 18.000 euros brutos al año no paga su gasto de educación, sanidad y pensión, sin hablar de los gastos de defensa, justicia, de los bienes públicos. No los paga. Este es el segundo motivo de preocupación. Y el tercer motivo de preocupación ya lo ha dicho Jesús, los límites de la redistribución. Yo creo que la redistribución tiene unos límites muy estrechos. Si nos damos cuenta cómo ha evolucionado la desigualdad en los últimos 100 o 150 años, nos damos cuenta que la desigualdad dentro de cada país, en los países avanzados, tuvo una disminución muy grande durante la primera mitad del siglo XX, y a partir de los años 75-80 esta disminución se ha parado. Es decir, la desigualdad dentro de cada país ha dejado de disminuir. Esto quiere decir que este modelo redistributivo que tenemos tiene sus límites y es difícil pensar que se va a poder apretar más. Por estos motivos de preocupación, a mí se me ocurre pensar que tenemos que pensar tanto en la desigualdad, o quizá más, que en la desigualdad en la pobreza. Nosotros no es que seamos un país desigual, que somos un país desigual, pero somos sobre todo un país pobre. Esto es lo que nos ocurre. O sea, el problema no es que tengamos unos ricos riquísimos, que sí que hay, pero hay muy pocos. El problema es que tenemos muchos pobres. Yo recibí hace unas semanas, se lo decía hace poco, una propaganda de una casa de inversiones que se llama Fisher Investments. Y me decía, usted está entre el 2% de las personas más ricas de España. Y en vez de pensar, caramba, pensé, pues vaya país, porque si no estoy en el 2% más rico, no quiero pensar cómo estará el 10% más pobre. Es verdad. Es decir, el hecho fundamental es que nosotros somos un país pobre. Naturalmente mucho más rico que otros, etc. Pero somos un país pobre. Yo creo que más pobre de lo que nos imaginamos. Y cuando sale a la superficie uno de estos cálculos, como los que hace Miquel Puig, nos damos cuenta. Claro, es un problema en el que la gente nos hemos preocupado, por ejemplo, de decir, hay que dar trabajo al sueldo que sea. Bueno, esto está bien como medida de emergencia, es verdad. Es verdad trabajar por cualquier sueldo que no trabajar, pero esto es una cosa de emergencia. Esto no se puede considerar que es un gran éxito, ni mucho menos, es un desastre. Porque claro, el que está trabajando a 600 euros, no es solo que no llega, que le cuesta llegar al final del mes, es que al final de su vida el resto del país le está pagando la pensión, porque él no se la está pagando, por muchos esfuerzos que haya hecho. Por consiguiente, yo creo que, digamos que nos tenemos que preocupar tanto más por hacer crecer la tarta, como se dice, que por repartirla mejor. Ya digo, no son cosas incompatibles. No es verdad que un país para crecer tenga que empezar siendo más desigual, que es lo que decía Kuznets. Los datos que se han hecho después desacreditan por completo esta tesis suya. Pero no hay que poner el carro antes de los bueyes tampoco. O sea, hay que preocuparse de que esta tarta crezca. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esta tarta crezca? Es una tautología, es que hay que aumentar la productividad. No la productividad a base de echar gente a la calle, que es lo que hacemos muy bien, sino aumentar la productividad de todo el mundo. Es decir, crear trabajos productivos para la gente que quiere y puede trabajar. Digamos mejor, crear trabajos a medida de nuestros jóvenes. Recordemos los años pasados, 4.600.000 puestos de trabajo creados.
el paro baja 1.200.000. ¿Por qué? Porque el resto de puestos de trabajo los ocupan inmigrantes. ¿Por qué? Porque los de aquí no los quieren. No hay más vueltas que darle a este asunto. Bueno, pues hay que procurar crear puestos de trabajo para la gente de aquí, digamos, para la gente que sale de las escuelas y que sale de las universidades. Yo creo que esta tendría que ser nuestra primera preocupación, porque si no los números no salen. ¿Quién tiene que, digámoslo de otra forma, la mejor manera para hacer una buena manera de disminuir la desigualdad es crear oportunidades? Más que preocuparse mucho por repartir, es crear oportunidades. ¿Esto quién lo tiene que hacer? Bueno, la función social de crear estas oportunidades es la función del empresario. Como decía aquel hace muchos años, la industria tiene derechos y también deberes frente a la comunidad. Esto es así, tiene que ser el empresario. ¿Y el resto? Bueno, yo creo que el resto, la sociedad tiene un papel importantísimo, aunque parezca una tontería: dignificar el trabajo. En nuestro país el trabajo no está dignificado. Yo tengo un nieto que es una excelente persona. Ahora va a ESADE. Muy bien. Para él, los que hacen FP son una forma inferior de existencia. No son miembros de la raza humana. Y es un buen chico, pero claro, para él FP es sinónimo de cretino de asilo. Esto no puede ser. En Suiza, en Francia, en Alemania no pasa esto. ¿Por qué tiene que pasar aquí? Bueno, esto es una función de todo el mundo, dignificar el trabajo. Es decir, que sabiendo que no todo el mundo tiene los mismos dones y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, lo que no puede ser es que al que no es como nosotros digamos que es tonto. Porque claro, entonces todo el mundo quiere ser como nosotros y no puede ser. Dignificar el trabajo. Es más difícil para mí decir qué es lo que tiene que hacer el Estado. Naturalmente el Estado se tiene que preocupar por la educación. La educación pública no tiene por qué ser una educación exclusiva, pero es una pieza fundamental de cualquier país, digamos, decente. Lo que pone a Estados Unidos en la vanguardia de la técnica en los años 50 no es MIT, no es Harvard. Es el hecho de los que vienen de la Segunda Guerra Mundial pueden estudiar gratis. Y se crea una enorme cantidad de gente con una formación universitaria, no tan buena como la de Harvard, pero bastante buena. Esto es lo que hace que el país adelante. Las grandes instituciones tienen su papel, es un papel muy limitado. Bueno, esto tiene que hacerlo el sector público. El sector privado no hará otras cosas, pero esto no. Por consiguiente, estas son las cosas que el Estado puede hacer. ¿Puede hacer alguna cosa más? Sí. Yo creo que, por ejemplo, dejar de montar estos programas que hace de ayuda, iniciativas, incubadoras, esto yo creo que no sirve para nada. Yo he hablado con gente que se dedica a estas cosas y me dice, mira, francamente, yo que he querido lanzar una empresa, a mí no me ha ayudado nadie. No han hecho más que ponerme pegas para darme una subvención. Como todo el mundo tiene miedo al fraude, de la trampa, de la picaresca, hay que llenar una tal cantidad de papeles que es mejor que uno se dedique a otra cosa. Yo creo que el Estado en esto tiene un papel bastante limitado. No digo que no tenga ninguno, pero tiene un papel bastante limitado. Y su función fundamental yo creo que tiene que estar en la educación. Esto a ustedes parecerá que es una cosa, un mensaje más bien pesimista. Tienen que pensar que es justamente lo contrario. Porque los países en los que estas cosas funcionan mejor son países en los que todo el mundo se preocupa mucho de que estas cosas, de que la cosa pública, como se dice, funcione bien. Nosotros en nuestro país no nos preocupamos para nada de esto, nunca nos preocupamos. Ya lo harán, esto ya lo harán. Y cuando no lo hacen nos quejamos y listo. O sea que nosotros tenemos unas reservas potenciales de ciudadanía enormes, que son las que hay que poner en juego para que estas cosas funcionen. Nada más. Gracias. Col·loqui, jo crec que podem arribar fins a 2:15. Hi ha una mica de pressa, el que vulgui encara podrà arribar a veure a l'inici del Barça. Seria, jo crec que encetar un col·loqui i preguntar als ponents tot allò que ha quedat, que puguin ampliar els seus... Sí, hola. Muchísimas gracias a
tanto al profesor Ruiz Huerta como al profesor Pastor, que creo que sus afirmaciones darían para un debate un poco... Bueno, ha sido bastante provocador, digámoslo así, pero no voy a entrar yo a debatir ahora en este cuarto de hora. Pero sí me gustaría que ambos los dos me pudieran comentar un poco, profesor Ruiz Huerta, que ha estudiado los datos y las tendencias, y también el profesor Pastor con su reflexión, sobre el tema de la cronificación de la desigualdad. La desigualdad es bueno, lo has dicho tú antes, yo creo que es una característica bastante estructural que debido a la crisis en España ha sido como un terremoto que se ha acentuado mucho. Ha surgido la pobreza, consecuencia de esto, con gran fuerza. Digamos que todos los partidos políticos estarían de acuerdo en luchar contra la pobreza, seguramente no todos en prevenir la desigualdad, o el crecimiento de la desigualdad, pero la desigualdad tampoco es tan estable, y si es estable se cronifica, y si se cronifica es muy difícil de revertir. A mí me gustaría si realmente vuestro conocimiento va por aquí, porque a mí no me gustaría una sociedad como la latinoamericana, la verdad. Creo que se vive mucho mejor andando tranquila por la calle, ¿no? Y hasta qué punto el exceso de pobreza y el exceso de desigualdad, que se alimentan uno con otro, nos puede llevar a esto o no. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Empiezas, Jesús? Pues en coherencia con lo que he dicho, yo estoy un poco en esa dirección. O sea, a mí me parece que hay un riesgo fuerte de mantenimiento de esta situación y de intensificación de la misma. Cuando hablamos de cronificación, en general hablamos más de la pobreza, ¿no? Pero claro, ahí están los datos. Seguro que es exagerado hablar de un 28% de personas o de hogares en riesgo de pobreza y exclusión social, pero un 28% ya es una cantidad enorme, ¿no? Eso está reflejando algo, y si eso además está creciendo, eso está reflejando algo. Y si no hay vías para intentar buscar alguna limitación, pues lo previsible es que efectivamente esto se mantenga en el futuro y seguramente vaya a más, ¿no? Yo la verdad es que estoy en esa posición también, en relación con lo que decía Alfredo, que me parece también muy alternativo, muy provocador también. Claro, a mí me sugiere algunos elementos que son importantes, ¿no? ¿En qué estamos pensando, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad es por la que apostamos, ¿no? Esta sociedad en la que el Estado no juega un papel ni siquiera, diríamos, adecuadamente controlado, es una sociedad que nos garantiza estabilidad social, nos garantiza, diríamos, vida ciudadana, nos garantiza seguridad individual. A mí la gente, los amigos de América Latina a veces me han dicho, estoy deseando ir para allá para poder pasear por la noche. Oye, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Y si realmente ese es el modelo, ese modelo no me gusta. Ese modelo no me gusta. Y me temo que hay algo de esto. Me temo que hay algo de esto. Yo no digo, estoy de acuerdo contigo en lo que decías de que es compatible. Yo lo discutía con el expresidente Frei en una reunión en la CEPAL hace algunos años, en donde él decía, no, aquí lo que hay que hacer es hacer crecer la tarta. Y le decía, bueno, esta es la consigna de 20 años atrás también para América Latina, consenso de Washington, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Sociedades absolutamente segmentadas. Entonces, oiga, no, vamos a jugar bien, hagamos crecer la tarta, pero pensando en elementos de redistribución y teniendo en cuenta mínimos, ¿no? Cómo podemos garantizar estándares de igualdad y límites a la pobreza, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Yo no soy un apasionado del Estado, pero sí en mis clases, yo soy profesor de Hacienda Pública, tengo ese defecto, pero sí en mis clases yo les digo a la gente, no, lo que el Estado tiene que hacer, no sé si lo hace siempre, es intentar transmitir la revelación de preferencias de los ciudadanos, y los sistemas democráticos también tenemos que mejorarlos para conocerlos. Claro, algunas de las cosas que comentabas ahora, ¿no? Algunos ejemplos para nosotros son los países nórdicos, con todas sus locuras y demás. Y los países nórdicos es verdad que hay un gran compromiso y tal, pero
¿Cuáles son los estándares de gasto público en relación al PIB, por ejemplo? Estamos hablando del 50, del 60%. Una presión fiscal que está en el 40 y tanto, 50 en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia. Yo no quiero ir a un modelo como ese porque es inviable. O sea, un poco la filosofía de fondo que tú decías, eso no es replicable, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero ahí entre ese modelo y lo que tenemos hay vías intermedias. Y yo reitero mi visión un poco, que es la visión un poco de una sociedad de ciudadanos. Y en esa sociedad de ciudadanos sí que tiene mucha importancia los elementos. A mí me hace pensar mucho en relación con lo que decías, ¿no? ¿Por qué el mileurista va a cobrar siempre 1.000 euros? ¿Por qué? ¿Por qué no nos planteamos alternativas para que no los cobren? ¿Por qué no les damos cancha a los jóvenes? ¿Por qué no lo pensamos, ¿no? Por lo menos. Es decir, esa perspectiva un poco cerrada hacia el futuro me parece demasiado pesimista, ¿no? Bueno, yo cuando digo que hay que preocuparse de hacer crecer la tarta, quiero decir que la hagamos crecer entre todos. O sea, los países prósperos son países de salarios altos. Aquí lo único que hemos sabido hacer para ajustarnos ha sido bajar los salarios. Bueno, eso está muy bien para una emergencia, para corregir el déficit de cuenta corriente, pero como proyecto de vida esto no va a ningún lado. Esto es lo que quiero decir, que lo que hay que conseguir... A ver, en Suiza un camarero cobra 4.000 euros al mes y 2.000 de propinas. Y los 4.000 están regulados por convenio. Y Suiza no es un país nórdico, ¿eh? Suiza es un país donde la gente se tiene que espabilar bastante más. Y donde los impuestos son mucho más bajos que en los países nórdicos. ¿Por qué? Hay otra cuestión, claro. El camarero es suizo. ¿Por qué? Pues porque en Suiza ser camarero no pasa nada. Uno es camarero como otro es cartero, como otro es médico. No pasa nada. Bueno, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí un camarero cobra seguramente, como está subcontratado por una empresa tal, cobra menos de lo que dice el convenio del sector. Como cuando llega a final de mes, ¿quién quiere ser camarero en estas condiciones? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que quiero decir. O sea, esto que cuando digo que lo que hay que hacer es hacer crecer la tarta, naturalmente quiero decir que la tenemos que hacer entre todos. O sea, no quiero decir que la tarta la tienen que hacer crecer Telefónica, Repsol, Acciona, no, todo el mundo. Tiene que crear puestos de trabajo para todo el mundo. No estoy muy de acuerdo en todo caso con lo que comentabas antes de la dignificación del trabajo. Yo creo que eso es un elemento muy importante. Hola, buenas noches. Gracias a ambos por la calidad de la discusión y los diferentes puntos de vista. Yo quería poner aquí encima de la mesa, mi nombre es Josep Prat, quería poner encima de la mesa un aspecto que es el siguiente. En línea con el tema este de Suiza y de los camareros. Imaginemos que los 80.000 millones de euros que se han dado a la banca, más todas las inversiones en autopistas sin coches, autovías sin coches y alta velocidad, se hubiese dedicado por parte del Estado y en colaboración con las empresas y las universidades a formar, a crear ecosistemas válidos donde se pueda desarrollar y crear nuevos conceptos, a la economía productiva y a que las empresas pymes españolas ganasen dimensión a base de crear colaboraciones entre ellos y crecer en dimensión para ser competitivas. ¿Tendríamos un escenario diferente? Y esto probablemente es un tema de discusión para otra sesión, pero lo dejo encima de la mesa. Gracias. Claro que teníamos un escenario diferente, claro. Y se ha hecho todo eso, se ha hecho poco, se ha hecho menos de lo que se tenía, pero todas esas cosas se han hecho. Nuestras empresas están mucho más internacionales de lo que estaban, tal y tal y tal. Pero bueno, también es verdad que la Costa Brava es la costa más urbanizada del mundo, ¿no? de España, ¿no? Del mundo. Bueno, esto lo ha hecho la gente de aquí, no ha venido nadie de fuera a hacerlo, lo hemos inventado nosotros. O sea que nos tenemos que reformar y se puede hacer. Se puede hacer naturalmente. Si hubiéramos hecho todo esto seríamos un país diferente. Bueno, ese chiste aquel alemán, ¿no? Si mi tía tuviera frenos sería un autobús. Pero nos tenemos que ocupar todos de que esto sea así. Todo el mundo se tiene que ocupar. En los países nórdicos la gente se ocupa.
son estados en que uno está vigilado constantemente. Si uno tira un papel en el suelo, viene un señor y dice, usted lo tiene que recoger. Hágalo usted, aquí verá lo que le dice. Bueno, son estas cosas que hay que ir corrigiendo con paciencia, ¿no? Sí, sí, claro. No. Buenas tardes. Quería agradecer también este debate muy interesante y hacer dos reflexiones. La primera, me ha sorprendido mucho la afirmación de Alfred de que somos un país de pobres, porque yo creo que aun cuando los datos lo puedan sustentar, la percepción que tiene la ciudadanía y los políticos no es en absoluto esta, pero en absoluto. Con lo cual se llega al contrasentido de que cuando aún no hemos salido de la crisis, ya se nos dice que se ha salido de la crisis y porque se ha salido se vuelve a activar otra vez un plan de inversión de AVE de 2.400 millones, se aprobó el mes pasado, cuando nuestro país, que fue de los últimos que se incorporó a la alta velocidad, pues va en segundo lugar, solo superado por China, que se entiende por las distancias, pero hemos superado a Japón, hemos superado a Francia. Y hasta que no la gente no tome conciencia, empezando por la clase política, de que somos un país de pobres y que por lo tanto hemos de utilizar los medios y las estructuras de calidad, pero adecuadas, bien dimensionadas por lo menos, pues estamos haciendo disparates, que es redistribución. Una segunda reflexión. El tema de la desigualdad, que yo creo que es muy importante, yo creo que, no sé por qué, tengo la impresión de que caemos en una trampa, y es que a veces no nos damos cuenta de un aspecto cualitativo, y es que la desigualdad no se ha cebado por igual en todas partes. Se ha cebado sobre todo en las rentas más bajas, en los que ya no tenían para sobrevivir. A veces por acción y a veces por omisión. O sea, que en plena crisis haya una reforma de la renta mínima de inserción cuando más se necesitaba y se expulse a personas de la renta mínima, pues esto es provocar desigualdad. Y por último, yo creo que quizá los economistas tendrían que participar un poco más. Al hilo de lo que hacía el anterior ponente, si nos paramos a pensar, según el INE hay 3.400.000 viviendas vacías sin ser segunda residencia. A un precio de elaboración de coste de 100.000 euros por vivienda, a mí me salen 340.000 millones de euros inmovilizados en cosas absolutamente que no se pueden utilizar, ¿no? Y a nadie le preocupa. Y en cambio, con este importe yo creo que se hubiera podido configurar un modelo productivo distinto. Son reflexiones que en buena medida comparto y que cuando antes hablaba de revelación de preferencias, ¿no? No creo que estén adecuadamente reveladas las preferencias, o los partidos en el gobierno no toman las decisiones que más benefician a la ciudadanía, al menos no siempre, ¿no? De manera que ese es un problema. Yo sí estoy muy de acuerdo con la idea de que la desigualdad afecta especialmente a los estratos bajos de ingresos, ¿no? A los colectivos con ingresos más bajos, tanto los que están contemplados y calificados como pobres porque cumplen el requisito exigido de estar por debajo del umbral, como diríamos también los análisis que se hacen desde el mercado de trabajo sobre el reparto de salarios. El problema de la desigualdad está en la parte baja de los salarios, ¿no? Lo que explica también, entre otras cosas, el crecimiento de los salarios por debajo del umbral de pobreza, el número de salarios por debajo del umbral de pobreza. O sea que es verdad que está muy concentrado. Pero por otra parte, parece que hay otros sectores de rentas medias. Lo que yo hacía y que me llevó el duende era una expresión de que hay sectores de rentas medias, seguramente rentas medias bajas, que están desplazándose. Y eso también hay que apuntarlo como un elemento peligroso de polarización, ¿no? O sea que si hay más, la desigualdad crece especialmente porque hay una parte de la población que no disfruta para nada de los frutos del crecimiento. Eso no es bueno, ¿no? Eso es muy, muy peligroso. Quiero decir, no es que no sea bueno, es que no es peligroso. Sí, gracias. Será la darrera paraula, Gràcies. Sí, gracias. Quería preguntar al primer ponente si podría ampliar esta nueva propuesta de predistribución. Por favor. La predistribución. Si puede ampliar Está bien, sí. esta propuesta. Sí. Esto es... En cierta medida reconozco que lo tomo prestado de colegas de otras disciplinas científicas, ¿no? De politólogos y sociólogos que son muy aficionados a inventar términos y palabras, pero que
no está mal la idea, ¿no? Un poco la filosofía es, reconocemos, como hemos explicado, ¿no?, que los instrumentos de política fiscal tienen un recorrido limitado. Es muy difícil conseguir efectos redistributivos potentes a través del sistema impositivo, entonces sí que tenemos que intentar recaudar como mínimo para garantizar servicios públicos que la gente demanda y que además también genera un cierto efecto redistributivo. Pero sí hay una limitación porque no pensamos en cómo se forman las rentas en el mercado. Y cuando se habla de predistribución se está pensando en esa clave. Claro, en cierta medida algunas de las cosas que comentábamos aquí entrarían ahí, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando los pactos educativos, ¿no? Pasé hace 3 años en Canadá un periodo de investigación y conecté con gente, a mí me contaban gente de países nórdicos, ¿no? Concretamente estoy pensando en una mujer finlandesa. Nosotros en los temas educativos nos pusimos de acuerdo en los años 50 del siglo pasado y no se tomó una decisión si no participamos todos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa en los informes PISA, donde se intenta medir la eficiencia y eficacia del sistema educativo? Pues Finlandia siempre sale uno de los países mejores. Los cambios reguladores de regulación sin ningún criterio no tienen sentido. Pero lo que se ha comentado, por ejemplo, de la filosofía, lo que contaba Alfred de los camareros en Suiza, tiene que ver con eso también, ¿no? A lo mejor una regulación del mercado laboral en donde el convenio recoge de una manera explícita qué es lo que deben ganar. Entonces hay una protección también de ese tipo de cuestiones para evitar que existan grandes problemas en el momento de generación de las rentas y distribución primaria de rentas. Va por ahí la historia. El debate en el Parlamento británico, pues imagínate lo que decían los conservadores, ¿no? Decía, bueno, esto que dices tú de la predistribución es una idea estupenda, que encima la propone un hacker. Bien, pues acabar bien. Primero que todo agradezco otra vez la intervención. Simplemente decir 2 cosas muy simples. Una, que el tema de la desigualdad sí que es el problema de los economistas y lo asumimos como tal. Y de hecho se habla poco, pero si alguien habla del tema somos los economistas. Otra cosa es que después los políticos hagan más o menos caso de nuestras opiniones, pero realmente como economistas hemos de asumir que este es nuestro problema. Yo diría además que es nuestro problema profesional, pero el conjunto de la sociedad se han dicho cosas muy importantes y yo pienso que, haciendo un pequeño resumen muy rápido, vamos a salir de esta situación de pobreza si todos, la sociedad, nos ponemos de acuerdo. El Estado, se ha dicho, no puede hacer aves porque es una malversación práctica de recursos. Y, por ejemplo, no puede ser que el Banco Mundial haga un informe que diga que para crear una empresa España está antes que Afganistán. No sé si antes o después, no lo sé. Pero esto sí que es grave porque ampliar la tarta es muy difícil si además hay esto, ¿no? Y como conjunto de la sociedad, es verdad, hay una reflexión, si la cantidad de segundas viviendas que hay en la Cerdaña o en la Costa Brava se hubieran dedicado a otras cosas, ahora estaríamos como estamos, ¿no? Pero realmente reducir el paro y crear puestos de trabajo bien remunerados conlleva, primero que todo, formación y que sea, digamos, bien visto y que se facilite la creación de empresas, si no, no vamos a hacer, ¿no? Bueno, todos estos temas nos conciernen a los economistas y con más o menos fortuna en ello estamos, por lo menos nosotros.